Hola, ¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos a la clase 6 y 7, pendiente, tangente e introducción a la trigonometría. Preparen su material, sobre todo procuren tener su libro a la mano, vamos a trabajar en él. Antes de iniciar, quiero darles algunos avisos importantes. El primero de ellos es sobre Classroom. Todas las actividades serán enviadas y recibidas a través de esta plataforma, con la misma metodología que llevamos hasta ahorita. Se publica un video, en él se explica cómo se hacen las cosas y después se solicita de manera específica la actividad a través de Classroom. Básicamente porque yo tengo que otorgar evidencias y ustedes no consumen más recursos de los que consumirían con cualquier otra aplicación. Lo segundo, hay una actividad llamada nombre del alumno en Classroom y es la primera que deben de resolver. Algunas personas no la han resuelto, así que no han obtenido un promedio y seguirán sin obtenerlo si no resuelven primero esa pregunta. Es muy sencillo, entrar a esa actividad, teclear su nombre, apellido, grado y grupo y enviarlo. De no ser así, no obtendrán un promedio. Los trabajos que me estén enviando con tardanza, es decir, que excedan el tiempo límite, obviamente serán evaluados en una escala menor. Para obtención de su promedio, ustedes pueden sumar todas sus calificaciones y dividirlas entre el número de trabajos que he solicitado. Ejemplo, si he solicitado 10 actividades y ustedes solo han entregado 5, pero en las 5 se han sacado 10, entonces han sumado 50 puntos. Lo dividen entre 10 y eso les dará su calificación, un 5. Por otro lado, si ustedes enviaron su actividad, aunque pudiera estar muy mal o pudiera estar incorrecta, pues lo menos que pueden sacar es un 5, así que estarían sacando por cada actividad lo mínimo un 5, para que lo tengan en cuenta. Y por último, la importancia de ver los videos de principio a fin. Me he dado cuenta que muchos de ustedes entran y les da flojera ver el video. Muchachos, si yo quisiera que ustedes investigaran, se lo solicitaba, pero eso les va a parecer mucho más complicado. La ocasión anterior vi que en cuanto publiqué el video no habían pasado ni 3 minutos cuando ya me estaban contestando las preguntas. Sin embargo, el video duraba casi 40 minutos, entonces no había posibilidad de que ustedes hubieran visto el video antes de empezar a contestar. Lo de menos es que lo hagan, muchachos, pero entonces estoy haciendo estos videos en vano. Y la idea es apoyarles, la idea es ayudarles. Entonces, por favor, hay que ver primero todo el video y después, entonces, empezar a contestar las actividades en Classroom. Tómenlo en cuenta, por favor. Como se dieron cuenta, integré dos clases en una para que para ustedes sea más sencillo y para que las actividades sean menos demandantes. Así que esta intención didáctica es una combinación de ambas. Tomen nota, por favor, de ella en su cuaderno. Vamos a empezar por conceptualizar algunos términos. Por ejemplo, la tangente de un ángulo es la razón. Ya habíamos dicho que la razón es una división entre su cateto opuesto y el adyacente. Trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Pongo rectángulo entre comillas porque la trigonometría avanzada no se limita al triángulo rectángulo, pero en nuestro caso vamos a trabajar solamente con triángulos rectángulos. Tomen nota, por favor, de estos conceptos. Para empezar vamos a recordar lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo por definición es aquel que cuenta con un ángulo recto o un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Como saben, el triángulo rectángulo cuenta con dos catetos, que son los segmentos que forman el ángulo recto, y con una hipotenusa, que aparte de estar en el lado opuesto a ese ángulo recto de 90 grados, es el segmento más largo del triángulo rectángulo. Para efecto del trabajo en trigonometría tenemos que ser capaces de distinguir los dos catetos. A uno de ellos le nombraremos cateto opuesto y al otro cateto adyacente, con base en el ángulo de trabajo que estemos señalando para nuestro ejercicio. Para poder identificar los catetos es necesario señalar uno de los ángulos agudos y a partir de ahí hacer la identificación. En este caso vamos a tomar este ángulo agudo como un ejemplo y vemos que está formado por la hipotenusa y por uno de los catetos. A este cateto que forma este ángulo le vamos a llamar cateto adyacente, mientras que el que queda en la parte opuesta se llamará cateto opuesto.
Pero ¿qué pasaría si en lugar de señalar este ángulo agudo, yo señalase el contrario? En ese caso cambiaría la posición de sus catetos. Ahora vemos que la hipotenusa y el cateto vertical están formando este ángulo, por lo que el cateto se llamaría cateto adyacente, mientras que el cateto que forma la base de este triángulo sería en este caso el cateto opuesto por estar en la parte más lejana a ese ángulo. Registren por favor este esquema en su cuaderno, tomen en cuenta el código de colores. Lo naranja corresponde a las letras naranjas y lo morado a su vez a las letras moradas. Vamos a tratar de identificar en este triángulo rectángulo cuáles son sus catetos una vez que marcamos uno de sus ángulos. Empezamos marcando este ángulo, entonces su cateto opuesto sería y su cateto adyacente sería. Como pueden ver, para detectar el cateto opuesto es el que queda más lejano al ángulo que estamos señalando y el adyacente lo contrario. En este nuevo ejemplo, de acuerdo al ángulo que se está señalando, podríamos decir que el cateto de nombre C es el cateto adyacente, mientras que el cateto de nombre B es el cateto opuesto. Voy a poner pausa al video para que en este caso puedan identificar cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo G. Al término del contador van a aparecer los nombres de cada uno de los catetos. Traten de hacerlo ustedes antes de que aparezca la respuesta. Nuevamente podemos ver que el cateto opuesto es el que está más lejano al ángulo G, mientras que el cateto adyacente es parte de él. Preparen su libro en la página 180, vamos a ir paso a paso resolviendo las actividades de este hasta la 185. Vamos a iniciar con la actividad número 1 de la página 180, que habla del desplazamiento de tres amigos y está representado por tres diferentes rectas según un código de colores. Nos pide contestar estas preguntas, debería ser muy sencillo para ustedes, pero sé que más de alguno va a tener problema. Dice, ¿quién se traslada con mayor velocidad? Para esto tenemos que sacar la pendiente de cada uno de ellos. Para sacar la pendiente ya sabemos cómo hacerla, hay que crear un triángulo rectángulo con cada una de las rectas y dividir el cateto vertical entre el cateto horizontal. Y con esto tendríamos la pendiente de cada uno de ellos. La pendiente mayor es el que tiene mayor velocidad. Otra forma de saberlo es con la inclinación de la recta. Si tenemos una recta en esta posición, tiene muy poca velocidad, y si tenemos una recta en esta posición, tiene mucha velocidad. Esto es porque si a los 10 minutos alcanza su destino, pues obviamente iba muy rápido, y si se tarda hasta los 60 minutos, por ejemplo, pues obviamente va mucho más lento. La segunda pregunta dice, el inciso B, ¿quién va más despacio? Bueno, también lo podemos saber con la misma metodología. Si continúan al mismo ritmo, ¿quién llegará primero? Para hacer esto, necesitan con tres colores distintos trazar la recta hasta que lleguen al destino, es decir, hasta que lleguen a la parte superior de la gráfica. Y con esto sabrán quién es el primero que toca esta línea, la última línea de la gráfica en la parte superior, y es el primero que llega. ¿Cómo voy a saber cuál es el primero que llega? Bueno, pues porque en la parte horizontal marca el tiempo. Entonces, si llegó a los 10 minutos, vamos a ver qué toca aquí. Obviamente ninguno lo va a hacer, pero cuanto más a la izquierda haya tocado esta línea, es el primero que está llegando. ¿Quién será el último? Misma metodología. Bien, antes de continuar, pongan pausa al video, traten de resolver esta actividad y después liberan nuevamente el video y continúan con las demás. El ejercicio número 2 nos pide identificar cuál es la expresión algebraica que corresponde a cada una de estas líneas. Aquí tenemos las tres expresiones. Como ustedes ya habrán sacado la pendiente, pues ya podrían hacerlo. También vemos la ordenada del origen, que ya lo expliqué en el video anterior. Aquí dice más 40, es decir que esta persona empezó a los 40 kilómetros. Esta persona empezó 25 kilómetros de avance. Y esta persona empezó con 10 kilómetros de avance.
Entonces, pues también eso les permite saber cuál recta corresponde a cada una de las expresiones algebraicas. Las expresiones van en este espacio verde, y en este espacio azul nos pide la pendiente de cada una de las rectas, la pendiente de Mario, la pendiente de Juan y la pendiente de Pedro. En una expresión algebraica de la forma y es igual a mx más b, que es como están expresadas aquí estas tres ecuaciones, ustedes saben dónde se encuentra específicamente la pendiente. En la actividad número 3, inciso A, nos presenta 8 ecuaciones de la recta, las cuales vamos a registrar aquí, teniendo en cuenta que la pendiente mayor esté en la parte superior y la pendiente menor en la parte inferior. En esta columna azul nos pide solamente la pendiente, entonces pueden iniciar por aquí, extraer la pendiente de cada uno de estos y irla poniendo en este espacio. Para la medida del ángulo de inclinación tendrían que graficar todas y cada una de estas rectas, pero no hay necesidad de hacerlo. Ya podremos calcular nosotros la medida del ángulo sin necesidad de graficarlo. Lo que sí, que si no saben cuál es la pendiente en ninguna de estas expresiones a pesar del video anterior, entonces tendrán que graficar cada una de estas rectas en el plano cartesiano, y eso implica tabular la ecuación y graficar, tabular la ecuación y graficar, tabular la ecuación y graficar. Entonces va a ser muchísimo trabajo. Yo les sugiero que analicen bien el video anterior, el que se llama pendiente de la recta, y de ahí pueden sacar las pendientes de estas expresiones sin necesidad de graficarlas. En ese caso, organizarlas de mayor a menor y su correspondiente ecuación. Esta columna de momento la pueden dejar sin contestar. Página 182, ejercicio 1. En el primer punto nos pide verificar que este ángulo verde, en cada uno de los casos A, B y C, tiene la misma medida que el ángulo rojo. Bueno, evidentemente la tiene, porque estas rectas punteadas son paralelas a este eje. Argumenta tu respuesta. Bueno, ya sabemos que al cortar dos rectas paralelas por una transversal siempre vamos a obtener los mismos ángulos. Muy bien. Ejercicio número 2. Aquí nos habla de este gráfico en el cual tenemos una recta y se forma un triángulo rectángulo para conocer su pendiente. Lo primero que nos dice es que cómo comprobamos que esta es la ecuación de la recta. Pues obviamente por su pendiente, que es 5/4, la podemos ver en este triángulo rectángulo, lo podemos confirmar, y su ordenada al origen, que es 3. Después nos dice cuánto vale la pendiente de la recta. Ustedes ya saben extraer la pendiente de la recta de una expresión algebraica. Dice, señala en el triángulo el ángulo que corresponde a la inclinación de la recta y nómbralo A. Pues en este caso sería este ángulo, el ángulo A. Y después dice, escribe como fracción el resultado de dividir la medida del cateto opuesto. Bien, aquí es donde empieza nuestro trabajo sobre catetos opuestos y adyacentes. Si este es el ángulo A, ya les explicaba antes en el video, entonces el cateto opuesto será este. Cateto opuesto. Si este es el ángulo A, el cateto adyacente es este. Si en lugar de este ángulo estuviéramos viendo este ángulo superior, pues entonces se invertirían los catetos. Pero en este caso, este es el cateto opuesto por estar más lejano a este ángulo, y este es el cateto adyacente por estar siendo parte de él. Entonces vamos a escribir la cantidad de cuadros que hay en el cateto opuesto entre la cantidad de cuadros que hay en el cateto adyacente. Compara tu resultado con la pendiente de la recta. ¿Qué observas? Bueno, vamos a observar que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque así lo hemos estado sacando. Ejercicio 3 de la página 183 solamente nos pide asociar el color de la recta. En este caso y es igual a x. ¿Cuál es el color de la recta? Y es igual a 3/4 de x más 8. ¿Cuál es el color de la recta? Según el gráfico que tenemos aquí. Y lo mismo con la última, y es igual a 2x más 13.
En el ejercicio número 4 vamos a trazar un triángulo rectángulo a cada una de estas rectas, no importa cuántos cuadros utilicen, traten de hacer uso de los vértices para determinar la pendiente. Por ejemplo, en esta recta ya tracé el triángulo rectángulo. Si este es el ángulo de inclinación, pues entonces este es mi cateto opuesto y este es el adyacente. Para poder sacar la pendiente hay que dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso cuento los cuadros, 1, 2, 3 hacia arriba, cateto opuesto es igual a 3 y 2 en la parte de la base, es decir, el cateto adyacente. 3 entre 2 me da 3 medios. Y voy a anotar la pendiente en cada una de las rectas. Página 184, quiero que observen que ya aquí estamos viendo tangente, que es una de las razones trigonométricas que ustedes van a conocer en secundaria. Y pendiente ya lo conocen. Bien, aquí tenemos una recta, la recta R. Sobre la recta se marcó un triángulo rectángulo para que ustedes puedan obtener la pendiente de esta recta. Y nos pide en esta tabla sacar todos sus datos. Primero la ordenada al origen, pues ya saben que es el valor por donde cruza la recta el eje Y. En este caso 2. La inclinación, ahorita vamos a saber cómo se saca. Pendiente de la recta, ya sabemos cómo sacar la pendiente. Dividimos el cateto opuesto entre el adyacente y con esto sacamos la pendiente de la recta. Y finalmente anotar toda la expresión algebraica. Voy a ir a mi calculadora científica, quiero que observen muy bien el procedimiento para sacar la pendiente de la recta. Vamos a utilizar como ejemplo esta pendiente que ya está aquí anotada, 3/4, para sacar su inclinación, su ángulo de inclinación. Muy bien, para el uso de la calculadora científica, lo primero que vamos a hacer es verificar que nuestra calculadora se encuentre en la opción correcta. Para ello tenemos que observar que dice de eje o tiene la D como opción, y para poder confirmarlo tenemos que presionar tangente de 45 grados y esto nos dará como resultado 1. Muy bien, pensando en una recta como la que vimos ahorita que tiene una pendiente de 3/4, entonces diríamos que 3 entre 4 es igual a 0.75. Es decir que el ángulo de inclinación que tiene esa recta, cuando nosotros le apliquemos la función tangente, nos da 0.75. En este caso esa recta tiene 37 grados. Aquí vemos que nos da 0.75. Esto es cuando conocemos el ángulo de inclinación, pero cuando no lo conocemos entonces tenemos que hacer otra cosa. En su calculadora van a encontrar un botón que se llama Shift o se llama segunda función, second, la activan y entonces las funciones van a ser seno, coseno y tangente a la -1 o arcos de esta. En este caso vamos a ingresar tangente a la -1 o arco tangente de 0.75. Como vemos es un ángulo muy cercano a 37 grados, 36.9 prácticamente, por lo que se redondea a 37 grados. Vamos a pensar entonces en otra recta. Por ejemplo, una recta que tiene una pendiente de 3 medios. 3 entre 2 me da 1.5. Entonces, para sacar su ángulo de inclinación, otra vez, segunda función, tangente a la -1 o arco tangente de 1.5. Su ángulo de inclinación es de 56.3 grados. Y así es como ustedes van a obtener los ángulos de inclinación. En el ejercicio donde dejaron una columna sin resolver, donde les pedía medida del ángulo de inclinación, la cual podían sacar con su transportador, pero como no trazamos las rectas, pues entonces la podemos sacar por matemática. 1/3, por ejemplo, es la pendiente de una de las rectas. 1 entre 3 me da 0.33 periódico. Entonces le aplico la segunda función de tangente o el arco tangente de 0.33. Y aquí tengo el ángulo de inclinación. Así lo van a hacer con cada uno de ellos para que puedan complementar
esa actividad que dejaron pendiente. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes vean cómo se debe de trabajar cada uno de los casos. En este caso tenemos una recta trazada, no conocemos su ecuación. Si nos piden su ecuación, la vamos a trabajar de la siguiente forma. Lo primero es ir anotando la expresión. Y es igual, M es la pendiente la vamos a obtener una vez que hayamos trazado un triángulo rectángulo sobre ella. En este caso voy a aprovechar los vértices que coinciden con la recta para trazar este triángulo rectángulo. Este es mi triángulo rectángulo, el ángulo de inclinación que tiene esta recta es este que estoy marcando aquí. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. El cateto opuesto mide 1, 2, 3 cuadritos y el cateto adyacente mide 5 cuadritos. Entonces, tanto la pendiente de la recta es 3/5 de x, como la tangente de esta inclinación es 3/5, más la ordenada al origen, que la tengo aquí, es 1, porque esta recta cruza el eje Y, donde está la ordenada 1, entonces más 1. Ya tengo mi ecuación de la recta. Ahora, para obtener el ángulo de inclinación, voy a utilizar la tangente de este valor. Como no conozco el ángulo de inclinación, voy a obtener la tangente a la menos 1 o el arco tangente de 3/5. 3/5 es lo mismo que 0.6, entonces tangente a la menos 1 de 0.6. Esto es igual. Entonces, segunda función de tangente, tangente a la menos 1 o arco tangente de 0.6. Esto me da un ángulo de inclinación de 30.96, prácticamente 31 grados. Bien, vamos a ver este nuevo caso donde tenemos una recta que tiene 60 grados de inclinación y nos solicitan, por ejemplo, obtener su pendiente. Bueno, teniendo el ángulo de inclinación con la función tangente lo podemos obtener. Vamos a la calculadora. Teniendo el ángulo de inclinación podemos entonces obtener la tangente en su primera función, tangente de 60 grados, y en este caso obtenemos 1.73. Una vez obtenida a través de la función tangente la pendiente de esta recta, vamos a confirmarlo. En este caso yo tracé un triángulo rectángulo sobre esta misma recta, y en el cateto opuesto, que es el cateto opuesto a este ángulo, tiene 19 cuadritos. En el cateto adyacente tiene 11 cuadritos. Bueno, en este caso si dividimos 19 entre 11, vamos a hacerlo con la calculadora. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 19 entre 11, básicamente nos da 1.727, es 1.73, es lo mismo. Una vez confirmados todos los datos, podemos obtener la ecuación de la recta. Entonces la ecuación sería y es igual a la pendiente, ya quedamos que la pendiente es 1.73 x más la ordenada al origen, que en este caso es 5. Y esta es la ecuación de mi recta. Para poder ejercitar estos conocimientos vamos a realizar estos 4 ejercicios. El primero de ellos, el inciso A, dice ¿qué inclinación tiene esta recta? Y igual a 0.3x más 8. Nos proporciona una ayuda que dice utiliza tangente a la menos 1 o arco tangente de 0.3. Esto nos dará la inclinación. El inciso B dice recta que tiene 43 grados de inclinación y pasa por menos 3 en el eje Y. ¿Cuál es su ecuación? Y también nos da una ayuda que dice utiliza tangente de 43 grados. El tercero de ellos dice ¿qué inclinación tiene la recta Y es igual a 1/8 de x? Y finalmente el último dice ¿cuál es la ecuación de una recta la cual tiene 18 grados de inclinación y pasa por el origen? Es decir, que no pasa por ninguno de los otros valores del eje, pasa por 0. Muy bien, voy a poner un contador, traten de hacerlo ustedes, al final del contador van a aparecer las respuestas, pero
Si ustedes esperan a las respuestas, pues en realidad no están aprendiendo. Traten de hacerlo ustedes. Corre tiempo. Aquí tenemos los resultados. Cotejen sus respuestas y corrijan en caso de ser necesario. Tengan en cuenta que cuanto menos es la pendiente o la tangente, menor será el ángulo de inclinación y viceversa. Página 185, ejercicio número 3, tenemos 5 ecuaciones de la recta y lo que vamos a hacer es tabular y graficar cada una de ellas en este plano. Pudiendo usar un código de colores, utilizar diferentes puntillas para que las puedan trazar aquí. Una vez trazadas, vamos a anotar en orden de mayor a menor las tangentes. Ya sabemos que la tangente, el valor de la tangente es exactamente igual que el valor de la pendiente, así que ustedes pueden sacarlo e ir anotando aquí de mayor a menor esas tangentes. Para saber cuál tiene mayor ángulo de inclinación, pueden ustedes sacar los ángulos de cada una de estas tangentes y con eso sabrían cuál es mayor. ¿Cuál tiene menor ángulo de inclinación? Pues lo mismo. Finalmente, el ejercicio 4 solamente les está pidiendo sacar las tangentes de cada una de estas rectas. En este caso tenemos tangentes positivas como esta, pero también tenemos pendientes o tangentes negativas como en este caso. Tengan mucho cuidado con este tipo de tangentes. Si ustedes me la expresan aquí positiva y yo la veo que tiene una pendiente y una tangente negativa, pues evidentemente va a estar mal su ejercicio. Antes de concluir el video, quiero mencionarles a todos que la configuración de su calculadora depende de la marca y el modelo. En ese caso sería imposible decirles a todos cómo configurarla. Sin embargo, ya saben que presionando tangente de 45 grados debe dar 1. En el caso de que no sea así, entonces mándenme un mensaje a través de Classroom de las actividades que se les van a solicitar para poder ayudarles con la configuración. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Hasta luego. Éxito.